Eleazar echa al agua a Katiuska al entregar el chaleco en Gamma. ¿Nueva traición? En Omega votan para definir cuál hombre recibirá el último chaleco del ciclo, pero al resultar en un empate, Katiuska usa su poder de capitana para enviarle la prenda a Potro. Eleazar la delata. Una calma tensa inundaba el ambiente en la sede de Gamma aquella tarde, cuando los concursantes se disponían a vivir uno de los momentos más decisivos del ciclo, la entrega del chaleco. Todos sabían lo que estaba en juego: protección, privilegio y la posibilidad de evitar caer en la temida nominación. Pero lo que nadie imaginó era que, entre bambalinas, las alianzas se fracturarían y las lealtades quedarían al descubierto. Katiuska, aún asimilando las repercusiones de sus últimas decisiones, se mantenía en una mesurada compostura. Había pensado durante horas qué hacer con el chaleco que debía entregar. Sus notas mentales repasaban pros y contras. Podía premiar a quien consideraba más fuerte, más útil, más leal, o podía jugar por estrategia pura. En ese instante, la mirada se le fue hacia su exconfiable Potro. Él le había demostrado apoyo en momentos complicados. Aunque también existía otra voz tentadora: Eleazar. Eleazar, por su parte, experimentaba una mezcla de ansiedad y expectación. Sabía que el día de la entrega del chaleco podría significar una bendición o una catástrofe. Sus motivaciones eran claras: asegurar su permanencia en el programa lo más firme posible. Y en ese juego de equilibrios, cualquier movimiento podría ser aprovechado o traicionado. Desde días atrás había observado los gestos, escuchado susurros y calibrado alianzas. Si la mano lo favorecía, no dudaría en moverse para su beneficio. Llegado el momento culminante, Katiuska anunció que había decidido usar su poder como capitana para interceder, en caso de que la votación resultara en empate. El salón quedó en silencio. Todos los presentes suspiraron. Era evidente que la joven capitana había estado meditando esa alternativa con detenimiento. Era un as bajo la manga que daba poder adicional. Y, efectivamente, la votación entre los hombres había llegado, para definir quién recibiría el último chaleco del ciclo. El ambiente se cargó de tensión. Los votos se contaron uno por uno. Los rostros se endurecían, ojos entrecerrados y respiraciones contenidas. Cuando se anunció el resultado, el silencio fue absoluto: empate. Nadie supo en un primer momento qué haría Katiuska. Todos esperaban su movimiento con ansiedad. Y ella, con mirada firme, reveló que intervendría. Sin dudarlo, eligió enviar el chaleco a Potro. Una decisión firme, que provocó suspiros y miradas de sorpresa. Potro recibió la prenda con una mezcla de incredulidad y satisfacción. Pero la escena no terminaba ahí. Cuando los espectadores y los participantes creían que ya todo estaba decidido, surgió la sorpresa de Eleazar. Él tomó la palabra y lanzó una acusación directa: Katiuska, tú sabías que yo estaba en riesgo. Tú me prometiste valerte de tu poder de capitana para salvarme, pero traicionaste ese pacto. Al entregar el chaleco a Potro, me dejaste desprotegido. Sus palabras retumbaron como un dardo. Katiuska se vio forzada a reaccionar ante ese señalamiento. Intentó mostrarse calmada, pero sus ojos denotaban un leve desconcierto. No esperaba que Eleazar alzara la voz en ese momento, delatando la mano que ella creía oculta, que su decisión no solo respondía a estrategia, sino también rompía compromisos previos. Otros participantes miraban con asombro, algunos susurraban entre ellos: ¿es esta una nueva traición? Para comprender mejor el trasfondo de ese momento, hay que remontarse a las horas previas, cuando las conversaciones entre Katiuska y Eleazar tejían un catálogo de expectativas mutuas. En un pasillo solitario la noche anterior, Eleazar le confesó a Katiuska que él se sentía vulnerable. Que varias voces lo criticaban, lo cuestionaban, lo señalaban como posible opción para recibir el chaleco. Katiuska, con una mezcla de seguridad y cercanía, le ofreció su respaldo: si las cosas terminan en empate, usaré mi poder para salvarte. En ese instante Eleazar se sintió aliviado, asumiendo que contaba con una red de seguridad. Pero todo cambió cuando el empate realmente apareció frente a ellos. Al entregarle el chaleco a Potro, Katiuska no estaba simplemente premiando a quien ella creía más conveniente. Estaba rompiendo ese pacto tácito. Potro recibió la prenda con una sonrisa clara, mientras Eleazar quedó sin chaleco, expuesto a las consecuencias del programa. Y fue en ese instante cuando Eleazar rememoró la promesa de Katiuska, la respiró, la evocó, y decidió elevar su acusación en voz alta. Más allá del gesto momentáneo, lo que se puso en entredicho fue la confiabilidad de Katiuska como capitana y aliada. ¿Hasta qué punto ella mantenía un código de honor entre competidores? Cuando la estrategia supera la lealtad. En ese momento,
Las tensiones internas estallaron. Algunos apoyaban la decisión de Katiuska, ella juega para ganar, decían. Otros repudiaban la forma de actuar, traicionó un pacto, susurraban varios. Potro recogió las esquirlas de poder que quedarían entre sus manos. Tener el chaleco era un privilegio que lo ponía en una posición ventajosa durante el siguiente segmento. Invertía a su favor la fuerza simbólica que implica la prenda. Además, veía el gesto de Katiuska como una señal de confianza, que ella prefería tener un aliado fuerte junto a sí, antes que mantener a alguien cuya utilidad, en ese momento, percibía como limitada. Pero Potro también sabía que ese acto le podría generar enemigos. No todos aceptarían que los planes cambiaran por su intervención sorpresiva. Mientras tanto, Eleazar quedaba en una encrucijada. Al sentirse traicionado, tenía dos caminos. Podía perseverar en la acusación, intentar minar la autoridad de Katiuska y sembrar desconfianza entre la capitanía y los compañeros. O podía conservar su discurso para momentos posteriores, asimilar que carecía de chaleco y buscar una alternativa para sostenerse en el juego. Pero ya aquel instante había marcado una fractura notable. Uno no olvida que alguien decidió no cumplir contigo en el que parecía un momento crítico. Los demás participantes, testigos de la escena, interpretaban cada gesto. Algunos veían en Eleazar una valentía al expresar lo que todos presumían, que la mano oculta de Katiuska había influido en la nominación. Otros creían que él había expuesto demasiado un pacto que debía haber quedado en la intimidad estratégica. Hubo un murmullo creciente. ¿Para qué decirlo justo ahora? ¿No será que él mismo se dejó llevar por la emoción para cubrir su caída? El escenario quedaba sembrado de suspicacias. Katiuska, con voz serena pero firme, intentó responder, Eleazar, te ofrecí apoyo si se daba esa circunstancia. Pero esa decisión también pesa sobre el bienestar del grupo y las alianzas. Yo consideré que Potro ahora me ofrece una mejor garantía para la etapa que sigue. Algunos concesos estratégicos, sí, pero no suficientes para aplacar las acusaciones. El quiebre entre ellos ya estaba hecho. La noche siguió con conversaciones cruzadas. Aquí y allá, se escucharon lamentos y reproches. Hidalgos silencios frente a aquellas voces que ya no creían en que los pactos fueran absolutos. La traición, o al menos la percepción de ella, comenzaba a instalarse como una herida abierta entre el equipo. Para Katiuska restaba recuperar autoridad, demostrar que su rol como capitana no debía reducirse a beneficiar solo a unos pocos, y proyectar que sus decisiones atienden al conjunto del juego. Para Eleazar, el desafío consistía en capitalizar su denuncia, atraer aliados que sintieran que compartían su indignación, y levantarse desde la vulnerabilidad para subvertir el desenlace que le habían impuesto. En los días siguientes, las réplicas de aquel episodio marcarían cada interacción. Potro, fortalecido por el chaleco, mostraba un brillo renovado. Se movía con más seguridad, con la espalda erguida, consciente de que muchos observarían cómo se desenvolvía. Sus conversaciones se volvían más incisivas, no buscaba confrontar, pero sin insinuar que contaba con respaldo. En su rostro se vislumbraba que comprendía la importancia simbólica de haberse convertido en receptor del chaleco gracias a la mano de Katiuska. Katiuska, en cambio, se veía obligada a recomponer su narrativa. Sabía que no bastaba con justificar su decisión ante Eleazar. Tenía que asegurar que el resto del equipo comprendiera sus motivos, aceptara su autoridad y no perdiera la fe en su liderazgo. Por ello multiplicaba los gestos conciliadores, mostraba momentos de generosidad, ofrecía propuestas de alianza con otros y demostraba que no actuaba en función de favores personales sino de estrategia colectiva. Pero el eco de la acusación de Eleazar se colaba en sus reuniones. ¿No dijiste que lo apoyaría si eras requerida? ¿Y por qué no lo hiciste con él? Preguntaban algunos con cautela. Para Eleazar, ese conflicto le dio una nueva plataforma. Si lograba convencer a otros de que había sido víctima de una jugada desleal, podría sumar respaldos. Empezó a hablar con quienes habían sido marginados por decisiones de Katiuska, planteando que alguien que no cumple pactos podría hacer lo mismo con ellos en cualquier momento. Algunos escuchaban con curiosidad. Quizás se abría una grieta grande entre capitanía y equipo, entre poder y pérdida de credibilidad. Pero el camino de la venganza disfrazada de justicia era peligroso. Eleazar debía calibrar su respuesta. Si parecía obsesionado con deslegitimar a Katiuska, podía caer en la percepción de victimismo melodramático. Si mantenía la acusación en estándares razonables, no gritar que fue traicionada, sino exponerlo con mesura, podría convencer a los indecisos. Ya no solo hablaba de un chaleco perdido, sino de confianza rota. De una promesa incumplida. De un contrato no escrito entre dos jugadores.
Y la tensión crecía a medida que se acercaban nuevas etapas, nominaciones, pruebas, alianzas reconfiguradas. Aquello que pareció un gesto de poder de Katiuska, entregar el chaleco a Potro, se transformó en epicentro de una fisura. Las sospechas y las interpretaciones cruzadas rellenaban los espacios que quedaban en silencio. ¿Qué supone para el grupo que la capitana rompa sus promesas? ¿Será que solo confía en quienes le convienen? ¿Hasta dónde uno puede fiarse de alguien en este juego? Las preguntas flotaban y erosionaban las certezas. Katiuska, consciente de los síntomas del desgaste, intensificó su esfuerzo por reconciliar voluntades. Invitaba a charlas individuales, recordaba su rol estratégico, subrayaba que el equilibrio del equipo importaba más que pactos aislados. Pero también era cautelosa con Eleazar, su acusación pública ya la ubicaba en una posición defensiva. Debía responder sin que su reacción pareciera un intento de silencio o eliminación de voces incómodas. Necesitaba transparencia y liderazgo, aunque el resentimiento empezaba a percibirse en los susurros. Potro, desde su nueva condición, no permanecía ajeno. Entendía que llevaba sobre sus hombros una responsabilidad mayor, demostrar que el chaleco que recibió no fue un favor sino una decisión legítima para fortalecer al equipo. En sus actos buscaba integrar a los demás, compartir estrategias, hacer guiños que borraran animadversiones. En ciertos momentos invitaba a Eleazar a dialogar, pretendiendo que la traición supuestamente cometida se superara en función del bien común. Pero Eleazar no estaba dispuesto a ceder tan fácil, su indignación seguía activa, y el desafío de reconstruir confianza con alguien que, según él, quebrantó un pacto era complejo. Los días pasaban y el programa avanzaba, pero entre los concursantes ya corrían ecos del episodio. En los pasillos, en las comidas, en los espacios de convivencia, la escena del chaleco era un leitmotiv. Algunos comentarios furtivos llegaban a Katiuska: hiciste mal en darle prioridad a Potro, Eleazar se vio muy afectado al perder esa protección. Otros conversaban frente a Eleazar: lo entendemos, pero cuidado con abusar de la confrontación. Y otros se acercaban a Potro para preguntarle en susurros: ¿por qué crees que ella te eligió en ese momento? La narrativa del juego asumía matices nuevas, no bastaba perder o ganar pruebas, también importaba cómo se manejaban las relaciones, cómo se sostenía la palabra. Katiuska se enfrentaba al dilema de reconstruir su autoridad sin demostrar debilidad. Eleazar debía decidir si su acusación serviría para erigirse como líder moral o si, por el contrario, lo convertiría en alguien visto como resentido pendenciero. Y Potro, beneficiado, debía demostrar que no era solo el receptor de un favor, sino alguien capaz de sostener el peso simbólico del chaleco con acciones, no con placeres vacíos. Así, aquella escena aparentemente puntual, Katiuska usando su poder de capitana para enviar el chaleco a Potro tras un empate entre los hombres, desencadenó una cascada de cuestionamientos sobre lealtades, promesas ocultas y la capacidad de confiar en quienes tienen la sartén del poder. Más que un simple intercambio de prenda, fue un momento definitorio, un pequeño terremoto que sacudió la estructura del grupo. La historia de Eleazar acusando públicamente a Katiuska no es solo drama de reality, es un episodio que revela la tensión entre estrategia y ética en un contexto extremo. En ese ambiente cerrado donde cada movimiento es calculado, prometer lo imprescindible y no cumplirlo puede convertirse en un arma mortal. Quien juega con alianzas debe asumir que, en algún momento, alguien puede usar su propia carta más inesperada, la de la denuncia. Y en ese juego, no vale solo ganar pruebas, vale el poder de sostener palabra, de inspirar confianza y de maniobrar sin soltar las piezas más frágiles. Katiuska, con ese acto, enfrentó un dilema esencial: prosperar como capitana adueñada de decisiones audaces, o parecer una figura manipuladora que prioriza su conveniencia sobre los compromisos asumidos. Eleazar, al delatarla, se convirtió no solo en víctima sino en quien pone al descubierto las fisuras del sistema. Si una capitana puede quebrar pactos para su propia ventaja, ¿qué certeza queda para quienes caminan a su lado? Potro, por su parte, tomó el chaleco no como un favor pasivo, sino como un símbolo de oportunidad para reivindicar su lugar y demostrar que no recibía algo inmerecido, sino algo que debía sostener con esfuerzo. A partir de ese día, cada mirada, cada conversación, cada gesto, incluso los silencios, adquirieron matices distintos. Las alianzas dejaron de ser obvias. Ahora había incertidumbre, recelo, necesidad de respaldos no solo estratégicos sino éticos. En ese escenario, el chaleco fue mucho más que un boleto para seguridad. Fue una prueba de credibilidad, un acto que sembró sospechas, un catalizador de conflictos. Así avanza el ciclo. Con Eleazar dolido y actúa como quien advierte al resto: si ella me traicionó a mí, puede traicionarles a ustedes. Con Katiuska tratando de recomponer su liderazgo ante quienes ya dudan, buscando demostrar que su decisión tiene lógica colectiva.
Con Potro caminando fortalecido pero consciente de que el fuego que calienta puede quemar si no se maneja con cuidado. En cada prueba, en cada voto, en cada conversación, la sombra del chaleco entregado ese día seguirá presente, recordando que en ese juego no vale solo ganar, también importa la forma en que se sostiene el poder entre aquellos que se atreven a reclamarlo. No olvides suscribirte para más análisis, filtraciones y momentos intensos del desafío siglo XXI. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Katiuska actuó por estrategia o por traición?